Buenas tardes. Vamos a cerrar este ciclo de conferencias de distinta naturaleza que hemos organizado aquí en Arrecife, Lanzarote, en el mes de enero, de forma presencial. Hoy ocupa la cátedra, como pueden observar, don Juan Luis Quincoces. No voy a repetir su brillantísimo currículum, ni el que hemos puesto en la trilogía de las conferencias, ni tampoco este un poco más detallado que tenemos ahí, puesto que todos los habéis leído, desde que hemos entrado a la sala lo podemos leer. Sí quiero decir unas notas acerca de nuestro conferenciante de hoy, en la línea de lo que han sido las academias desde que se ponen en marcha en el siglo XVIII. Hay unas primeras reales academias que son específicas, como las llamamos. La primera, la Real Academia Española de la Lengua, digamos que a modo de copia o de reproducción española, una vez instalado la monarquía borbónica en España, de la Academia Francesa. Eso fue en 1713. En 1737 es cuando se crea la Real Academia de la Historia, cuando desde el año 33, por ejemplo, pues existía la Academia Médica Matritense, ya Real Academia Médica Matritense, pero sin tener catalogación de nacional, sino madrileña, como ya su nombre hacía. Bien, y en esos mismos años se crea la Real Academia de Bellas Artes Santa Bárbara, por Bárbara de Braganza, la esposa de Fernando VI, ¿no? Y cuando ya entra en vigor esta nueva academia, en Madrid, con carácter nacional, se crea la Real Academia de Bellas Artes, ¿no? Que entonces se llama de Nobles Artes de San Fernando. En la actualidad se ha recuperado ahí la denominación de Bellas Artes, como tiene hoy Real Academia, ¿no?, de Bellas Artes de San Fernando. Pero van surgiendo poco a poco, en dos líneas, a finales del siglo XVIII, pues en vez de academias como fenómenos culturales sociales, en España, van a ir surgiendo en la segunda etapa de la Ilustración, como nos gusta llamar, reales sociedades económicas de amigos del país. Y se inunda prácticamente toda España de sociedades económicas de amigos del país que tienen pues, un sentido formal más o menos de la administración general y de la administración local, pero provinciales o sobre todo locales. Cuando resurge otra vez el movimiento de las academias, el movimiento académico, pues entonces las academias se llaman ya la totalidad, academias, muchas de ellas serían reales academias de ciencias, artes y letras. De ciencias, ¿no?, artes, pero el arte primitivo no es lo que llamamos hoy arte, sino estaba más próximo al arte de la artesanía, del artesano, es decir, de la ingeniería. Y con la palabra artes entraba la ingeniería y lo que llamamos bellas artes. Bien, pues dentro de este marco de, como digo, de ciencias, de artes y de letras, que hoy está siendo sustituida la denominación letras por humanidades, como en nuestro caso, ciencias, ingeniería y humanidades, más actual si lo queremos decir así, pues si ahora releemos el currículum brevísimo que hemos puesto de don Juan Luis Quincoces, pues podemos observar que está dentro del marco de la generalidad que corresponde a una academia generalista, es decir, de todo, como es la nuestra. Y no solo eso, sino que a poco que lean ustedes, en la segunda y en la tercera línea, pues es o representa o introduce también pues el marco de lo que veníamos llamando reales sociedades económicas de amigos del país, con unos nombres más o menos, que llenaron toda la España de finales del siglo XVIII. De tal manera que, por ejemplo, los alrededores de mi Cádiz, pues está la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Puerto Real, ¿no?,
muy importante, y de Jerez de la Frontera, y de Sanlúcar de Barrameda. Obviamente Cádiz, que era la capital del comercio con América, etcétera, no necesitaba sociedades económicas de amigos del país como fenómenos culturales porque eran más, ¿no? Bien, pues ahí podemos ver, ¿eh?, que es científico. Pueden ver en la primera línea que el don Juan Luis Quincoces, pueden ver que es economista a los efectos de lo que estamos hablando, pero lo que ahí no se explicita es algo que adorna enormemente también su figura cultural, y es las artes en el sentido más pleno de lo que hoy integran las academias de Bellas Artes, que no es solo el pintor, el escultor, el arquitecto, sino ya también el músico, ¿eh? Estando yo en la Real Academia de Bellas Artes, cuando se generaliza, se crea formalmente una sección nueva dedicada a la música, después otra para la ciencia de la imagen. En consecuencia, yo quiero simplemente señalar también que don Luis Quincoces pues se dan, y muy a fondo, estos conceptos integradores de las artes en el sentido actual. Artes musicales y arte en el sentido tradicional de las bellas artes, y otro importantísimo que normalmente pasa desapercibido, no se le da ninguna trascendencia, que es la del promotor, el coleccionista, el fundador, el estimulador. Y creo que ahí la gran tarea que ha venido realizando en y desde África y en y desde la América española, como me gusta a mí llamarla, pues pronto su gran capacidad como fundador, difusor, acumulador, si queremos decirlo así, de cuestiones de las bellas artes tradicionales por una parte y de la música por otra. Espero que pronto nos pueda deleitar con algunos de estos otros. Bueno, pues sé bienvenido, sabes que esperamos mucho de tu contribución en estos distintos campos a los que me he referido, y somos todo oídos. Muchísimas gracias, pero habría que aplaudirte a ti, porque la loa ha sido demasiado excepcional y además, bueno, no viene en este espacio donde estamos reunidos de personalidades, de personas donde tenéis un conocimiento tan amplio que en verdad me sonroja mucho de lo que has comentado, pero bueno, que lo aprecio enormemente y te lo agradezco muchísimo. Y es verdad que bueno, soy una persona inquieta, curiosa, estoy detrás de poner en marcha un museo, por lo que has estado comentando, de la colección que tengo, de piezas diferentes. Acabo de terminar una ópera que espero en algún momento poder ya ponerla en marcha también. Y bueno, y todo esto no tiene que ver con los trabajos que hacemos de ensayos sobre inteligencia artificial, ética, moral, fe, que es lo que estoy haciendo ahora, o temas de tecnología, que es donde he estado toda la vida. Pero bueno, la suma de todas estas cosas, al final, yo creo que dan 0, no sé si dan 100, pero se agradece, la inquietud es máxima y en cualquier caso, todo lo que se pueda, como se decía, aportar y difundir, pues para eso está esta academia. Y así quiero empezar un poco diciendo que buenas tardes a todos, a todas. Agradezco de verdad a la academia la oportunidad de poder estar conferenciando, hablando, reflexionando, porque además es en estos espacios donde se comparte, se contrasta, se valida, se proponen cuestiones y a veces se convierten en reflexiones, pues en criterios, pero hay que mostrarlos para poder aportar todos sobre ellos, ¿no? Y lo que vamos a hablar hoy, en la conferencia de hoy, que tiene que ver con el conocimiento como defensa del paisaje, es un tema muy actual, porque la sostenibilidad y la gentrificación en muchos espacios, no solo en Lanzarote, pues está siendo una realidad que a nadie se le escapa, que todo el mundo la comenta, pero que difícilmente se están todavía aportando soluciones adecuadas, porque no es una peste, es una cuestión de equilibrio, vivimos de ello, y más en Lanzarote, en las islas, en España, y por tanto buscar ese equilibrio adecuado es complejo, muy complejo. Pero en cualquier caso, sin conocimiento no hay respeto, y es un poco lo que vamos a comentar. Sin respeto no hay conservación, y sin conservación no hay futuro turístico. Entonces a mí me ilusiona especialmente el título que he comentado y el marco de
de esta conferencia porque señalan sin rodeos la necesidad del conocimiento para afrontar retos reales de nuestro tiempo, ¿no? No cualquier otro, sino lo que estamos viviendo. A primera vista parece obvio, ¿no? Esto, dices, bueno, es el punto de partida inevitable, ¿no?, de cualquier desafío que queramos afrontar, comprender, resolver, pero sin embargo vivimos una paradoja, ¿no?, muy inquietante. Cuanto más circula la información, cuanto más datos hay en estos momentos tecnológicos y de espacios de base de datos, espacios de datos, etcétera, etcétera, se abarata el conocimiento. El conocimiento sólido se abarata. ¿Y qué significa esto? Pues que lo estamos sustituyendo por un aprendizaje de urgencia, ¿no? Lo comentábamos ayer un poco en Petit Comité, o sea, el TikTok, los influencers, Google, ChatGPT, pues son veloces, son brillantes, son muy seductores porque nos ofrecen respuestas inmediatas, pero no son siempre contrastadas, a menudo son sesgadas, están descontextualizadas o apoyadas en una estadística que aparenta rigor, pero sin embargo erosiona la certeza cuando se usa sin criterio. A veces incluso se responde por responder, sin base, sin fundamento, sin la pausa mínima que exige el pensamiento crítico. Y a todo esto se suma otra presión importante y decisiva que también hay que decirla, ¿no? La necesidad de ofrecer respuestas, en muchos casos, que rindan en términos de votos. Es decir, en este terreno no siempre coinciden los intereses con la verdad, ni la urgencia política con la responsabilidad intelectual. No hay pausa para la reflexión, no tenemos tiempo, o sea, todo se corre, no hay tiempo para el análisis. Lo no verificado se convierte de inmediato en el cimiento de la siguiente respuesta y así en cadena vamos construyendo certezas dudosas con graves consecuencias. Por esto afirmar en el título de esta conferencia que el conocimiento es un requisito absolutamente clave y necesario para enfrentar retos tan cercanos, tan cerca como son los de nuestras islas y de otros espacios en España, pues, o la gentrificación, de la que hemos hablado, o la masificación turística, o la sostenibilidad de estos paisajes, pues me resulta especialmente gratificante recordar y mandar un mensaje a muchos navegantes de que el paisaje no se defiende solo con amor y buenas intenciones, se defiende sobre todo con conocimiento. Quiero empezar aclarando algo. Cuando digo paisaje, no hablo solo de una vista bonita, ¿no?, ni de una postal volcánica. O sea, un paisaje en el sentido amplio es un lugar que está funcionando. Es un trozo de territorio donde el relieve, el clima, el agua marcan las reglas del juego y donde la huella humana, lo que construye, cultiva, protege o degrada, modifica estas reglas cada día. Y también la vegetación y los animales no están para adornar, o sea, la escena, son actores que sostienen la vida del sitio y dibujan su diversidad. Por eso un paisaje se parece más a un organismo vivo que a una fotografía. Tiene umbrales, equilibrios delicados, tiene puntos de no retorno y además guarda una parte invisible que casi nunca miramos. El suelo que tarda años en formarse, el agua que nos sobra, la energía que entra y sale, los ciclos que reciclan materia y ese tiempo lento que a veces son décadas, a veces son siglos, que se necesitan para regenerar lo que forzamos. El conocimiento no es un adorno académico, es una infraestructura de supervivencia para Lanzarote. Igual que se requiere conocimiento para una red de agua, una carretera o un hospital, sin este, el cuidado del paisaje depende solo de la buena voluntad. Y la buena voluntad, cuando llega la prisa, el negocio, la moda o la saturación, no aguanta. Y aquí aparece el problema. Dicho en una frase, sin eufemismos, el paisaje se degrada cuando se consume sin comprensión. Cuando un lugar se percibe como escenario y no como sistema, la conducta cambia. Se pisa donde no se debe, se sale del sendero, se improvisa, se deja rastro, se normaliza el no pasa nada hasta que pasa. Y es una isla, y en una isla como esta, con una belleza tan singular como frágil, ese no pasa nada es una deuda que se acumula. Lanzarote no es solo lava y luz, es una arquitectura ecológica delicadísima. Son suelos volcánicos, onjables, costas, fondos marinos, especies adaptadas a lo extremo, lugares donde la presión humana no se diluye, porque estamos en un territorio aislado, estamos rodeados de agua, estamos en una isla, y cuando el territorio está tan acotado, el error no se exporta, no va a otro sitio, se queda aquí. Se multiplica aquí y lo sufrimos aquí. Por eso propongo usar desde el minuto 1, desde ahora, la equivalencia entre conocimiento e infraestructura de respeto. Porque el respeto no nace de un cartel, nace de comprender que tienes delante. El respeto real aparece cuando una sociedad, residentes, empresas, visitantes, sabe que tiene, sabe que vale, que lo amenaza y cómo se cuida. Y cuando lo sabe, cambia la conducta. No por miedo a una multa, sino por un freno interno, el del conocimiento, de las posibles consecuencias.
Esa es la diferencia entre un modelo que necesita vigilancia permanente y otro que genera corresponsabilidad. Yo no vengo a pedir más amor por el paisaje, que también. Vengo a proponer más conocimiento como condición previa para todo lo demás, para la sostenibilidad, para la convivencia, para la calidad turística y para la defensa frente a la degradación y la gentrificación. Porque sin conocimiento, la conversación se vuelve emocional, polarizada, improductiva. Con conocimiento, la conversación se vuelve técnica, medible, gobernable. Y por eso voy a intentar organizar esta conferencia recorriendo el problema con tesis, con algunas evidencias y con unas posibles soluciones que propongo pues, para más lío de todo esto, ¿no? Proponiendo pues, algo que pueda mitigar desde cualquier idea, desde la mía y desde un plan de acción que podría ser medible. La propuesta pretende establecer criterios comunes, un lenguaje común y la posibilidad real de trabajar con algunas herramientas que se encuentran al alcance actualmente. Así que empecemos por el problema. La tensión, como tal, no es turismo contra residentes, es competencia por lo básico. Nunca ha habido problema hasta que nos han empezado a competir en espacios, en colas, en sitios, en la sanidad, en los taxis. Es cuando de pronto hemos encontrado un problema, cuando ha habido la competencia por lo básico. En Lanzarote el conflicto no nace de una pelea ideológica entre los que aman el turismo y los que lo detestan. Nace cuando lo cotidiano, lo esencial, empieza a sentirse escaso y además se deteriora. Y entonces la pregunta ya no es turística, es de impacto social, tanto por el desarrollo de los servicios como por el daño del territorio en el que vivimos. Cuando una familia siente que compite por vivienda, por salud o por carretera, con su propio destino, el modelo se rompe por dentro. Aunque por fuera todo parezca funcionar, hoteles llenos, restaurantes llenos, actividad, empleo, pero por dentro aparece una fractura silenciosa, la sensación de daño, de deterioro social, de injusticia en los beneficios del reparto del modelo. Pongámoslo en imágenes concretas que todos estamos viviendo. Vivienda de alquiler. Cuando el residente ve que encontrar casa se vuelve una carrera imposible o que el alquiler sube por encima de lo que su salario permite, aparece esa frase que dice mi propia isla me echa, ¿no? Me expulsa. La saturación en la sanitaria, cuando la cita médica se alarga, cuando la urgencia se llena, cuando la percepción es que cada vez hay más gente y yo espero más, la atención no se dirige a una persona concreta, se dirige al sistema, al modelo y a quien lo gobierna. Las colas y la saturación en servicios y espacios, colas para todo, para un trámite, para un acceso, para un aparcamiento, para un punto de interés. Cuando la cola se normaliza, el enfado se normaliza también y se vuelve crónico. La movilidad y la densidad de coches de alquiler es un problema también, pero no es el coche, es la sensación de bloqueo. Son las aceras, saturación de personas, son las carreteras. Se vive el día a día de una manera muy diferente a la que lo conocíamos. Eso es en términos humanos, la llamada gentrificación, no un concepto abstracto, sino el momento en el que el residente percibe que el día a día se encarece, se ralentiza y se vuelve más difícil. Y cuando esta percepción se instala, el modelo pierde algo que es más importante que cualquier campaña, pierde legitimidad. Organizándose la población contra el sistema, pues a través de manifestaciones, tensión contra los turistas y finalmente a veces con la decisión del voto. Bueno, aquí conviene decir con honestidad, todos sabemos que Lanzarote vive del turismo, de esto vivimos, todos, indirecta o directamente, que una parte de la población residente y las empresas locales apuestan por el crecimiento, quieren más crecimiento, donde el llamado desarrollo sostenible se instala, en la mayoría de los casos, para excusarlo, pero finalmente sin un criterio común de actuación y con impacto positivo verdadero. Bueno, la cuestión no es entonces el turismo sí o turismo no, tampoco, la cuestión es qué turismo, con qué reglas, con qué datos y con qué corresponsabilidad. Porque en realidad solo hay dos modelos posibles, solo hay dos. Un modelo en el que el turismo resta vivienda, resta tranquilidad, resta accesibilidad, resta tiempo, resta paciencia, resta identidad. Y otro modelo en el que el turismo suma inversión útil, suma cuidado del territorio, suma oportunidades, suma recursos. Bien, y aquí me gustaría dejar una frase que me parece interesante. Si el turismo resta, se vuelve insostenible. Si suma, se convierte en aliado del paisaje. Pues entonces, ¿qué hacemos con esto? Vamos a intentar buscar soluciones para que el turismo, puesto que va a convivir con nosotros, suba. Entender que la competencia por lo básico es en realidad una señal de alarma, una señal que nos dice el sistema necesita método, eso hay que entenderlo. Y el método en una isla empieza por medir y gobernar, y aquello que hoy se está desbordando sobre todo, la vivienda, la movilidad, la presión, los flujos de visita, la saturación, etc. Sin método, todo se vuelve emocional. Con método, todo tiene opciones de ser corregido. Y aquí aparece una pregunta también. ¿Qué condiciones hace posible entonces, como decíamos antes, que el turismo sume y no reste, verdad? Bueno,
una tesis para mí demostrable que pretendo es que el conocimiento te lleva al respeto, el respeto te lleva a la conducta y la conducta a la conservación. Es decir, conocimiento, respeto, conducta, conservación. Bueno, voy a formularlo de forma muy simple y muy exigente, porque esta idea no es un eslogan, es una cadena causal que podemos observar, que podemos medir y sobre todo diseñar. La frase núcleo, la que sostiene todo lo demás, es esta: sin conocimiento no hay respeto, sin respeto no hay conservación, y sin conservación no hay futuro turístico. ¿A qué me refiero con conocimiento? No a datos sueltos, no a un folleto, no a una campaña bonita, me refiero a comprender qué es frágil, por qué lo es, qué lo amenaza y qué conducta concreta lo protege. Cuando una persona, residente o visitante, entiende el por qué, aparece algo decisivo, el freno interno que hablábamos. Y aquí está el punto más importante de esta diapo que he puesto ahí, que cuando no se entiende la fragilidad de un paraje, no existe ese freno interno. Y sin freno interno, todo depende de lo peor, de vigilancia, de sanción, de conflicto. Es decir, dependemos de perseguir conductas en lugar de prevenirlas. Pensemos como si fuera seguridad vial. Nadie conduce bien solo porque haya multas. Conducimos mejor cuando entendemos el riesgo, que podemos accidentarnos, que podemos matarnos, que nos pueden pasar cosas. Cuando entendemos el riesgo, cuando conocemos el riesgo, tenemos un freno interno también para resolver las actuaciones, para tener una responsabilidad en nuestra conducta diferente a la de si no lo tuviéramos, y también apoyada, ¿por qué no? Pues por la posible vigilancia, por las multas y por otras actuaciones, pero no lo hacemos solo por eso. En la mayoría de las ocasiones no lo hacemos por eso, porque hay un conocimiento que es fundamental. Por eso propongo también en esta cadena y planteo que el tema de conocimiento es fundamental para finalizar en el de conservación, en el de regeneración y en el de convivencia. Por ello, también digo, pasamos a conducta, y cuando digo conducta digo algo más ambicioso, digo comportamiento activo, ¿no? Que la persona no solo evite dañar, sino que colabore, que sepa qué hacer, cómo hacerlo y por qué importa. Ahora el salto clave es este: el conocimiento debe convertirse en experiencia, en norma comprensible, en relato cultural y también en dato operativo. Esto cambia la forma de trabajar, porque la experiencia, que es el respeto, se aprende viviéndola, no memorizándola. La norma comprensible, las reglas claras con sentido y propósito, no solo con prohibiciones. El relato cultural es el cuidado del paisaje, que forma parte de quienes somos en Lanzarote, no de un trámite turístico, y somos parte del siguiente legado también. Y en un dato operativo, porque si no medimos, si no discutimos, si no lo medimos, como decíamos antes, no lo gobernamos. Y ahora viene la parte demostrable. ¿Cómo sabemos que esto funciona, verdad? Pues porque la alternativa es muy visible. Cuando falta conocimiento aparecen patrones repetidos. Zonas frágiles que se tratan como decorados, senderos que se abandonan por una foto mejor, un selfie vanidoso, más likes por un influencer de moda, espacios que se saturan porque nadie redistribuye. Aquí voy a contar una anécdota. Aquí en Lanzarote, a todos los visitantes que venían, sabíamos que habían colas en Timanfaya, por ejemplo, en el parque, y cuando venía un familiar, un amigo, terceros, ya el comité los acompañaba, pero cuando se dio 600 veces, pues les das las indicaciones para que vayan. ¿Y qué les dices muchas veces? ¿O qué les decíamos? Dice, oye, vete temprano porque aquello está lleno, tienes que ir temprano. Pero cuando lo dicen los 100.000, todos van a temprano, todos van a la misma hora. Y otras horas en las que no hay ese problema. Pero inicialmente sí que lo hay. Claro, y últimamente hasta cualquier hora es cierto, ¿no? Bueno, el caso es que hay una consecuencia práctica de todo esto, y es que si queremos defender el paisaje no basta con pedir conciencia. Hay que construir conocimiento útil. Y útil significa que sea accesible, que sea atractivo, que sea persistente y que sea verificable, ¿no? Y esto vale para todos los públicos: visitantes, población local, tejido empresarial, etc. Esto no va de culpar, va de alinear comportamientos, y cuando alineas comportamientos la conservación deja de ser un esfuerzo heroico y se convierte en una rutina compartida. Ahora, ¿cómo probaríamos esto, verdad? ¿Cómo lo podríamos evidenciar? Pues diríamos, ¿esto es una idea bonita o esto es una prioridad técnica? ¿Existe este pensamiento, esta forma de verlo en otros espacios, en otros lugares? Sí la hay. O sea, en principio ya es una prioridad institucional. Otra cosa es cómo lo hagan o cómo no lo hagan, pero hasta ahora que he hablado de una cadena lógica: conocimiento, respeto, conducta, conservación, que es importante no por una intuición personal, decía, sino ni por un deseo moral, ni una postura estética, sino porque ya está formulado como un objetivo técnico dentro del trabajo institucional, está impulsado ya por el Cabildo, por la SPEN, por los distintos municipios. Pero cuando algo entra en un documento técnico, y eso es bueno, deja de ser opinable en el sentido frívolo y se convierte en una responsabilidad medible, en un mandato de diseño, en un criterio de evolución. Y lo que dice literalmente el enfoque de este trabajo y de las campañas de comunicación actuales es fomentar un turismo responsable y de respeto,
promover el conocimiento de las particularidades del paisaje, implicar a la población local, entonces son campañas que están ocurriendo, a la empresarial, etcétera, etcétera. Bueno, en verdad hay un proyecto muy interesante que se está poniendo en marcha de comunicación que se llama Conoce, Respeta y Disfruta, en el que hemos participado también directamente nosotros, la entidad que dirijo, porque el conocimiento del paisaje no aparece como un extra, sino como un apéndice educativo y es una pieza central de toda la estrategia. La cuestión es que no es fácil de ponerlo en marcha porque hay una actitud compleja en la cual si tú quieres publicitar de una manera masiva que haya unas conductas o que haya un conocimiento, también estás publicitando de una manera masiva el conocimiento de la isla para invitar a más personas que vengan. Entonces, es una contradicción complicada. O sea, nosotros hemos hecho una campaña donde interveníamos no únicamente en Lanzarote, o sea, en el metro de Roma, en Londres, en Berlín, en un montón de destinos de personas que vienen hacia aquí, con la idea de educarlos desde el inicio de la etapa. Pero ¿a quién educas? ¿Al que viene? ¿O también educas a quien no va a venir y de pronto dice, oye, qué buen sitio para ir, y entonces viene más gente? Bueno, no es fácil, ¿no? Ahora, en esa lectura que comentamos, político y social, si la institución reconoce que hace falta conocimiento del paisaje, está reconociendo que el conflicto que describíamos en la diapositiva anterior, la competencia por lo básico, no se resuelve proponiendo acciones disuasorias, sino alineando a todos, como decíamos, en un marco de corresponsabilidad. El paisaje no es de los ecologistas, ni de los empresarios, ni de los turistas, ni del residente. El paisaje es un sistema en el que participamos todos y es el que sostiene la isla. Y cuando lo tratamos como sistema, la conversación es más madura, se vuelve más objetiva y tiene respuestas técnicas también. Deja de ser acusación y se convierte en gobernanza. Y aquí quiero subrayar que en el objetivo aparece una palabra que considero decisiva: implicar. Implicar es convertir al otro en una parte del cuidado, de la conservación activa, de la regeneración del territorio. Y esto enlaza con otro tema, y es que el visitante no tiene por qué ser un problema. Puede ser un aliado, puede ser colaborador, puede ser parte de la solución si el sistema está bien diseñado. Así que aquí queda sentada la promoción del conocimiento del paisaje, que ya no es solo una idea cultural, es un objetivo también técnico formal. Y si es un objetivo técnico, entonces el reto es el siguiente: ¿cómo se transmite este conocimiento cuando ya no basta con la herencia cultural, que antes también teníamos y ahora es más difícil de encontrar? Y aquí quiero hablar de la llamada transmisión del legado, ¿no? Lanzarote, sabemos que es una zona, un territorio muy turístico, pero me gustaría dar algunas pinceladas para conocer de qué estamos hablando, ¿no? Porque son palabras mayores. Aquí ha habido un doble vuelco demográfico y ahora hablaré de los dos, ¿no? Por un lado, la circunstancia de una visita masiva, extraordinaria, que se ha desarrollado en los últimos años de una manera que ahora comentaré, enorme, pero luego también un vuelco demográfico porque hay un cambio en la herencia cultural, en las personas que residen, en los hijos de los que están, en los que no tienen padres o familia aquí, en los que nunca han vivido aquí y que a lo mejor son una parte grande e importante de la isla ahora mismo. Entonces, la herencia cultural de todas estas personas vamos a tener que gestionarla, vamos a tener que formar, vamos a tener que hacer cosas, porque en verdad ya no es el 90% de Lanzarote, ya no es el 80%, ya no es el 70%, ya no es el 60%, ya no es el 50%, ya no es el 40%. Entonces, claro, llega un momento en que ¿quién transmite, no solamente estas conductas y ese conocimiento de la isla? ¿Cómo se hace esto, no? Entonces, bueno, el crecimiento de la oferta de la isla ya sabemos que ha generado, como decías, muchos turistas, más instalaciones portuarias, más cruceristas, de eso vivimos. Pero como decía, voy a dar algunas pequeñas cifras. La isla de Lanzarote recibe más turistas que países tan importantes en su oferta y tamaño, que no tiene que ver con Lanzarote, que tiene 850 kilómetros cuadrados, como Perú. O sea, Lanzarote tiene más turistas que Perú, por ejemplo, ¿no? Canarias, es un territorio, tiene más turistas que todo Brasil, por mucha samba y por mucho carnaval que tenga. En Lanzarote contamos con cerca de 3,5 millones de turistas para 160.000 habitantes residentes. 3,5 millones de turistas en el año 2025. La previsión es que sean 3,7 ahora en el 2026. Pero estas cifras no incluyen, por no pernoctar aquí, a los cruceristas. Y entonces hablamos de otros 665.000 cruceristas en el año pasado,
que probablemente anuncian que para el año 2026-2027 el objetivo está casi en el 1.000.000 de cruceristas. Estamos hablando de unas cifras donde si sumamos los casi 700.000 cruceristas con los 3,5-3,7 millones que vendrán en el 2026 de turistas, pues estamos hablando de 4 millones y bastante de turistas que va a recibir una isla de 160.000 habitantes y de 850 kilómetros cuadrados. Además del movimiento de turistas y cruceristas, el aeropuerto de Lanzarote, así como lo vemos, pequeño, que se han negado varias veces a ampliarlo porque se han solicitado muchísimas ampliaciones. A priori esto parece que es bonito y bueno, pero si es bueno para que crezca más o es bueno para que sea más cómodo para los que están viniendo ya, no sabemos muy bien, porque ahora mismo son casi 9 millones de pasajeros los que pasan por ahí, 8,920.000 pasajeros. Esto, para que os hagáis idea, aproximadamente es un tráfico superior a más de 40 capitales del mundo. O sea, Lanzarote tiene más tráfico de pasajeros que 40 capitales de países del mundo, entre ellos Montevideo, Rabat, Canberra, La Paz, Túnez, Malta, Islandia, Estonia, pues muchos países. Bueno, la vivienda vacacional, por dar otro dato, en Lanzarote ha pasado de 5.198 unidades, 5.000 y poco, hace 2 años, a 11.000 unidades en este año, a finalizar este año, 11.000 y poco. La población de España, que eran unos 35 millones de habitantes en el año 73, ha pasado a 49 millones y medio en el año 2025, un crecimiento moderado de 1,4 veces su población. Pero Arrecife, la capital de la isla, en el crecimiento fue de 31.000 habitantes a 63.000, es decir, el doble, no por 1,4, sino por 2. Pero lo más notable es que en la isla, lo que es la isla de Lanzarote, pasó de 55.000 a 165.000 habitantes, es decir, por 3. España por 1,4, Arrecife por 2 y Lanzarote por 3. Esas son las cifras, ¿no? Entonces, en la era de la falta de paciencia, la prisa, la velocidad por llegar cuanto antes, sin importar el camino ni lo recorrido, el visitante también ha cambiado. El visitante también viene a correr, no viene a visitar. Llega un turismo más rápido, más fragmentado, más visual, más de impacto inmediato, quiere que estar en todos lados a la vez, quiere recorrer todo inmediatamente, poco tiempo, no lo aprecia, no lo reflexiona, no lo aprende, no lo conoce, pero se saca la foto. No traen incorporado ese manual invisible, ¿no?, que traían a veces otros turistas antes o que teníamos la gente residente porque habíamos aprendido cosas. Y aquí vamos a hablar de ese segundo vuelco demográfico que decíamos. La baja natalidad local, acompañada del fuerte impacto de crecimiento poblacional de fuera de la isla, pues ha generado una quiebra en la transmisión también, no solo cultural, sino del valor de la tierra, ¿no?, que nos rodea y la necesidad de acompañarla viva para la siguiente generación. Antes, gran parte del respeto del entorno se transmitía por herencia, por los mayores, por la familia, por el barrio, por la escuela informal de la vida. Había frases, había hábitos, había límites. Se acaba, me parece que es de publicar, o de un libro sobre refranes que de alguna forma se asocian a todo un modo cultural de respeto con la isla. Pues antes no hacía falta explicar muchas cosas porque se sabía, se aprendían en el día a día, se entendían, se sufrían. No solo para vivir, para sobrevivir. En un territorio tan frágil como este, pues el cuidado en el uso del agua era casi religioso. Enjabonarse con la llave del grifo cerrada, pues sigue siendo en mi casa muy habitual y en casi todas las casas de aquí. No es lo habitual en muchísima gente ya. Reutilizar el agua para riegos, mantener los aljibes, construir maretas. Todo esto era fundamental para aprovechar el hídrico de las nuevas casas que no son las que estamos teniendo estos días, que son bastante abundantes y pocas veces, pocos años han sido así. Pero de igual manera, el profundo respeto también por el entorno, ¿no? Con mucha probabilidad, y dejando aparte escenarios románticos, pues por la seguridad que tenían de que sin sostener el territorio sería mucho más difícil la supervivencia propia o la de sus propios hijos o de los de al lado, ¿no? Pero cuando cambian los flujos y la composición generacional, esa transmisión automática se deteriora, se debilita y se sustituye por miles de nuevos residentes cuya intención es estar de paso, muchos de ellos, sin preocupación alguna por lo que aquí se quede. Aquí no viene gente a quedarse a vivir, aquí la mayoría de las personas que vienen aquí vienen de paso, a trabajar, a tener una época y 2, 3 años y se van, 4 años y se van, 1 año y se van.
Esto genera que en la escuela, antes de esto, hablar de la escuela, o sea, ya si la cultura entonces no se hereda de forma automática, pues entonces tendremos que mirar alguna forma para poder mantener ese conocimiento y esa herencia cultural en esos pilares que son escuela, comunidad, experiencia turística, ciencia, en todos esos espacios. En la escuela, porque el paisaje no es solo un tema bonito, sino que tiene que haber un conocimiento práctico que es frágil, que tarda décadas en regenerarse, que es irreversible. En la comunidad, porque es donde se consolida, cuando se vuelve norma social, lo que se celebra, lo que se corrige, lo que se pone como ejemplo. La experiencia turística diseñada, porque no podemos dejar el comportamiento al azar. Si el sistema guía, el visitante aprende. Si el sistema no guía, pues el visitante improvisa. La ciencia también, porque necesitamos rigor para medir, para validar, para corregir. Si no medimos, si no discutimos, aquí deseamos gobernar, no improvisar. Puede sonar muy incómodo, pero es un hecho que cuando llegan nuevos residentes o visitantes sin referencias previas, sin conocimiento, el cuidado del paisaje ya no puede basarse en lo aprendido desde pequeño, eso ya no existe. Entonces muchas personas simplemente no han vivido esa experiencia y sin ninguna maldad, pues no la manejan, no la gestionan, no la disfrutan como debe ser, ¿no? Y por eso es imprescindible generar ese freno interno a través de conocimiento accesible y de experiencias bien diseñadas que transmitan el valor del lugar. Es clave diseñar la transferencia del conocimiento. Diseñar transmisión significa que no basta con un cartel que diga prohibido, sino que significa explicar lo esencial de forma comprensible y memorable. Por ejemplo, explicar por qué una duna no es un parque, no es un montón de arena para jugar, es un sistema vivo, móvil, frágil, con especies adaptadas, con un equilibrio que se rompe con facilidad. Explicar por qué un sendero no es un capricho, es una tecnología sencilla de conservación, un límite que protege el suelo, la vegetación, la dificultad de regeneración, la experiencia de todos. Explicar por qué una especie o un suelo volcánico pues tiene límites. No todo vuelve a crecer, no todo se recupera. Y cuando se supera un umbral, la pérdida ya no es estética, es ecológica y es cultural. Y aquí quiero subrayar algo que me importa en especial, porque precisamente estamos en un lugar de respeto y admiración por el conocimiento, y muy especialmente en nuestra academia, donde nos obligamos a difundirlo, ¿no? Esta academia, y también otras muchas, así como numerosas asociaciones culturales, pueden protagonizar una función esencial en este momento crucial que nos toca vivir. ¿Y por qué? Algunos se lo preguntarán, pues porque pueden hacer algo que ninguna campaña, ningún folleto, ningún eslogan logra, y es convertir conocimiento en legitimidad, en relato compartido y en identidad cuidada formal. Legitimidad porque cuando el mensaje está sostenido por instituciones de conocimiento, no partidistas ni políticas, pesa más que una moda. Relato compartido porque la sociedad se ordena por historias comunes que defendemos, porque lo defendemos, que nos definen. E identidad cuidada porque en Lanzarote no se protege solo con normas, se protege cuando la gente siente que forma parte de algo que merece durar. Así resulta de esta una conclusión, y es que si la herencia cultural ya no alcanza, hay que diseñar transmisión con método, con educación, con comunidad y con experiencia turística bien construida. Y ahora pasaremos del por qué al cómo. ¿Cómo hacemos el conocimiento accesible, atractivo, permanente? Bueno, hasta aquí pues hemos hablado de la necesidad del conocimiento y de cómo cuando falta la herencia cultural hay que diseñar transmisión. Pues bien, el primer paso tecnológico para diseñar esta transmisión es simple y transformadora: mapear y explicar. Hay una frase que resume el problema de fondo: lo que no está mapeado, lo que no está medido y explicado, termina siendo consumido como decorado. Y esto es así. Cuando un lugar es solo una foto, un paisaje del fondo, el comportamiento se vuelve impulsivo. Y cuando el comportamiento es impulsivo, aumenta la presión sobre lo frágil. Por eso es necesario, y esto ya está contemplado como enfoque técnico en las instituciones públicas, es que hay que construir un mapa digital de los recursos turísticos, ambientales y patrimoniales frágiles, como eje de organización y divulgación. ¿Qué significa esto de mapeo aquí? No es poner puntos en el Google Map, es construir una cartografía de conocimiento, otra vez conocimiento. Señalar qué lugares son frágiles, por qué lo son, qué riesgos tienen, cuál es la conducta recomendada, qué alternativas existen si hay saturación, cómo conecta con la identidad cultural del territorio. Es decir, el mapa no solo ubica, educa. Como segunda parte, e igual de importante, ese mapeo no puede vivir en un PDF muerto, ni en una carpeta interna. Tiene que vivir en un espacio web conectado a las redes sociales con información viva. Es la idea esencial de esta parte que comento. Ese mapeo vive en una red, no en un folleto. Es una infraestructura de conocimiento con buenas prácticas, normativas, formación, divulgación, gamificación, pero además está viva, porque cambia, es variable. El conocimiento tiene que ser accesible, tiene que ser inmediato, tiene que ser continuo, no ocasional,
Y entre otros debería contener pues, buenas prácticas concretas, como visitar sin dañar, cómo moverse, qué hacer con residuos, cómo respetar fauna, flora, normativas y reglamentos, pero traducidos al lenguaje humano y el relato humano. ¿Qué se puede? ¿Por qué? Y no solo prohibir, ¿verdad? La formación y divulgación es importante en cápsulas breves para residentes, para empresas, para turistas. Gamificación hablábamos por el hecho de utilizar el conocimiento de manera atractiva, proponerlo de una forma seductora. Un directorio de organizaciones sostenibles, éticas y responsables, que llamo ecosistema SER, sostenible, ético y responsable, para que el visitante y el residente sepa dónde consumir y desarrollarse de forma coherente con el modelo. Hay una pieza que también convierte esto en sistema y no en campaña, y es captar y ordenar información de manera sistemática. El proyecto debe incorporar herramientas, también de inteligencia artificial, para que el conocimiento sea continuo y no ocasional. Dicho de otra forma, el mapa, la web y las redes no solo enseñan, sino que también aprenden. Aprenden de lo que pasa, de lo que la gente percibe, de dónde se concentra la presión, de qué conductas mejoran, cuáles no. Y eso es gobernanza basada en evidencia y basada en datos reales. Imaginemos una escena sencilla. Un visitante llega a un punto especialmente frágil y en lugar de recibir un haz esto o no hagas esto, frío y genérico, recibe un contexto. ¿Qué tienes delante? ¿Por qué es frágil? ¿Qué alternativa cercana ofrece una experiencia similar con menos presión? Y una breve explicación de por qué debería activarse el respeto frente a este espacio en este momento y procurar ir a otro espacio. Bueno, ese pequeño cambio es un gran modificador de conductas. Explica, cambia flujos de manera razonable, la gente entiende cuando hay conocimiento. Provee apoyo de la causa y genera menos tensión. Así, primero mapeamos lo frágil y lo singular, después lo hacemos interactuar en un espacio común y en las redes para que eduque, que guíe, que se retroalimente. Y luego también pues, mantenemos a través de una simple QR, por ejemplo, pues, una forma de encontrar toda esta información en hoteles, en coches de alquiler, en bicicletas, en entradas a centros turísticos, en restaurantes, etc. Tras esbozar brevemente qué y dónde, la siguiente pregunta es ¿cómo podemos usar la inteligencia para reducir presión, colas y huellas sin empobrecer la experiencia, ¿verdad? Bueno, aquí hay algo importante y es que anticipar y predecir sin intuir, bueno, es un conocimiento y hay herramientas con datos reales. Entonces la inteligencia artificial sí que nos ayuda y nos sirve para muchas cosas, para bajar la huella, para mover flujos, para reducir colas, para proteger fragilidades. Sabemos que la IA no viene a sustituir valores. Los valores, el respeto, la ética, el cuidado son, al menos de momento, humanos, ¿no? Lo que hace la IA es otra cosa, multiplica nuestra capacidad de anticipar daño, con la posibilidad de evitarlo antes de que ocurra. El problema que hemos descrito, saturaciones, colas, presión sobre lo frágil, etc., tiene una característica y es que es dinámico. Podemos decir que ahora mismo está lleno un espacio, pero dentro de 5 minutos, dentro de media hora, dentro de 2 horas, no lo está. No ocurre siempre igual, se cambia por múltiples temas, por temporadas, por eventos, por meteorología, por vuelos, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta es cómo gobernamos algo tan dinámico, ¿no? Sin improvisar cada semana. Entonces la propuesta es muy concreta, con rutas inteligentes, de baja huella, con recorridos menos congestionados y menos impactos, recomendados en tiempo real, a partir de inteligencia artificial, con información basada y apoyada por geolocalizaciones e indicadores monitorizados. Esto es perfectamente viable y barato. Dicho en lenguaje llano, si un punto frágil está al límite, el sistema no espera que se forme el conflicto, redistribuye previamente, avisando a aguados, avisando a agentes turísticos, avisando a guías, avisando a hoteles, avisando a muchos espacios que están en la oferta de todo este tema. La idea es redistribuir, orientar hacia alternativas equivalentes de alta calidad, con menos presión, que reduzcan colas, que eviten el efecto de embudo y que protejan. Bueno, el verbo clave es mover flujos. Esto no es prohibir, es diseñar circulación inteligente. Y esto tiene un efecto directo contra la saturación. Redistribuye demanda, reduce colas, protege puntos frágiles y mejora la experiencia. ¿Cómo funciona a nivel práctico? Bueno, pues la predicción de presión se resuelve con un sistema que aprende patrones, horas punta, días, temporadas, etc. y detecta señales tempranas de saturación. La recomendación, pues sugiere rutas y puntos alternativos de menor huella, con el porqué explicado que decíamos antes. Los nudges inteligentes, sabéis, el nudge es una palabra de moda en muchos sitios donde lo que se dice es esa influencia no coercitiva, ¿vale? O sea, te voy a decir qué tienes que hacer, pero no lo interpretes como obligado, pero lo vas a hacer. O sea, pero lo vas a hacer, ¿no? Bueno, se está trabajando mucho en ese tipo de actuaciones, que son pequeñas decisiones de diseño, de tiempos estimados, de avisos, sugerencias, que cambian conductas, también por tema
la neurociencia y demás sin requerir a ser impuestas, pero las cambian. Protección activa de fragilidades, cuando un indicador sube, la congestión, el ruido, los residuos, el deterioro, pues el sistema reacciona, reorienta, informa y si hace falta limita con criterio. Y aquí hay algo que también es decisivo, estas rutas no se quedan en mover gente, se pueden incorporar actividades de compensación, de educación ambiental, etc. Bueno, en cualquier caso, voy a saltarme esta parte para que ir más rápido. En toda la parte tecnológica, y porque también cambia el papel del visitante para que estos sistemas funcionen bien, no basta con algoritmos, sino que hacen falta datos reales. Y aquí entra la propuesta del turista aliado. Bueno, hasta aquí hemos hablado de IA para redistribuir flujos, reducir huella, pero hay otros retos que tenemos que contar. Yo le llamo turismo 360, este modelo, y es una idea que empieza a abrirse paso con fuerza pues, entre distintas fórmulas que ya se barajan en distintos países para amortiguar los efectos del turismo masivo, ¿no? Bajo mi punto de vista sigue siendo muy simple el modelo, pero es tremendamente disruptivo. Antes de explicarlo, voy a contar una anécdota y el instante exacto en el que a mí me surgió esta idea, pero que muy probablemente le ha surgido a muchas más personas o entidades en otros espacios también a la vez, o antes o después, no lo sé. Pero bueno, en mi caso, yo no tenía conocimiento de nada de esto, y de pronto un 20 de junio del 2020, me acuerdo por dos motivos. Uno, porque mi madre, que está aquí presente, cumpleaños el día 21 de junio, y era el día antes de su cumpleaños. Y segundo, porque terminaba la cuarentena en España del COVID, ¿no? Entonces, bueno, Lanzarote, como tantas ciudades y pueblos, estaba irreconocible, ¿no? Calles vacías, un silencio casi apocalíptico, una isla donde vivían entonces unas 150.000 personas, recibía más de 3 millones de habitantes ya entonces, pues la diferencia entre tener turismo y no tenerlo fue brutal. O sea, en todos lados pasó esto, ¿no? Pero estaban recluidas las personas en sus casas. Aquí es que no, estaban vacíos, los hoteles estaban vacíos, los espacios estaban vacíos, todo, no, los que tenían que llenarlo no habían venido, ¿no? Bueno, era como verte al otro lado del espejo, y en aquel momento yo era todavía CEO de otro grupo, de otra consultora tecnológica que trabajaba sobre todo en América, y bueno, pues como todos los demás, pues me tocó quedarme en la isla y bien. Y bueno, hablando, también había entonces bastantes problemas ya sobre la presión sobre el territorio, sobre servicios tensionados, sobre la gentrificación. Era un tema como consultor que me tocaba verlo en muchos lugares también de América, que ya tenían estos deterioros, pero que se fijaban en España. España ha sido la primera en muchas de estas cosas y también en lo malo, y entonces la primera que está buscando soluciones para resolverlo, y muchos de fuera están mirando a ver cómo lo resuelve Venecia, cómo lo resuelve España, cómo lo resuelven pues, los que están teniendo ese problema antes que los demás, ¿no? Y bueno, en una tarde, hablando con mi mujer, también está aquí, lo puede comentar, pues sobre cómo atajar este turismo masivo, hablando, que en ese momento la paradoja es que no había, ¿no? Pero cómo podemos resolver esto. Yo le lancé una distopía, ¿no? De estas que digo, oye, una idea provocadora, ¿no? Casi imposible y seguramente ilegal si pensáramos en la libre circulación. Y yo le decía, ¿qué pasaría si se prohibiera, ¿no? Entrar a los que no son residentes en Lanzarote? A todos, se prohibiera, ¿no? ¿Qué pasaría? Distópico, prohibido, ilegal. Bueno, imagínate que nos dejan, por ser un espacio singular en el mundo. Bueno, ¿qué pasaría? Bueno, pues nada, probablemente, en principio, la primera respuesta, que nos salió casi a los 2 al mismo tiempo, bueno, ¿y de qué vivimos, no? Pero bueno, insistí en la distopía y dije, bueno, vale, imaginemos, por arte de magia, que todo sigue funcionando. Las empresas ganan lo mismo, los trabajadores siguen cobrando la misma cantidad, pues simplemente que no hay turistas. Pero todo sigue igual en ingresos, las empresas mantienen resultados, la economía local no se resiente, bueno, ficticio, ¿verdad? Todo, sí. Vuelvo a preguntar, ¿qué pasaría entonces? Y entonces, bueno, hablábamos, pues probablemente algunos vecinos nos cruzaríamos y diríamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, mira, esto está deteriorado, ¿no? Podríamos arreglarlo, ¿no? Habría que arreglarlo, ¿no? Bueno, ¿lo arreglas tú? No, yo estoy trabajando. ¿No? ¿Lo arreglas tú? Yo tampoco, yo también estoy trabajando. Bueno, pues, y esto otro también, y toda la parte del parque y todo también, ¿cómo lo hacemos? Y de pronto, pues en esa conversación diríamos, todos estamos ocupados en algo, nosotros no podemos hacerlo, necesitamos a alguien que lo haga. Entonces pues dijimos, bueno, vamos a dejar entrar a 10, a 100, a 1000, no sé, las personas que sean necesarias, ¿verdad?, para ayudarnos a sostener la isla.
Y ahí fue cuando entonces se me ordenó todo por dentro y le dije a mi mujer, sin pensarlo, oye, ¿y si nos anticipamos a esta distopía y lo que es un problema lo convertimos en una solución? ¿Qué tal si dejamos entrar a 3 millones de personas que paguen por entrar y que nos ayuden a arreglar la isla? Entonces, a partir de ese momento, ese problema pasó a ser una oportunidad de pensar en un modelo diferente en el divertimento, en el paseo, en el uso, entrecomillado, de lo que podíamos hacer con los turistas que entraran. El visitante puede ser un aliado, puede ser un extensor, puede ser un embajador, puede ser un colaborador, puede ser un aliado activo en la conservación. Y entonces, bueno, que esto lo llamé en su momento Turismo 360, pero al final, ¿cómo se convierte esto en algo operativo? Bueno, el primer paso propuse que consistía en analizar con detalle el itinerario real de un visitante, todo lo que hace desde que llega a Lanzarote, ¿no? Hasta que se marcha. Llega al aeropuerto, quizá entra al baño, recoge la maleta, se acerca al mostrador del coche alquiler, toma un taxi o una guagua, se instala en un alojamiento o baja a la playa, visita los centros turísticos, bucea, se desplaza por la isla, come, fotografía. Muy bien, si somos capaces de toda esta cadena continua de decisiones pequeñas, sumadas, mapearlas, generar y buscar una pequeña solución de activación, de propuesta de colaboración en cada uno de estos elementos pequeños de su paso, a lo mejor generamos a una persona que puede tener un impacto enorme, si son 3 millones lo que lo hacen, si son 2, si son 1, si son 100.000. Bueno, seguramente que el impacto sería importante. El segundo paso sería convertir, por tanto, estos momentos que decíamos pues en oportunidades de transformación. Aprovechar cada pequeño evento del viaje para proponer, facilitar, incorporar mecanismos, sensores, mensajes, incentivos, servicios, pequeñas instalaciones que orienten al comportamiento hacia lo que decíamos de Lanzarote, sostenibilidad, cuidado, regeneración. En otras palabras, no se trata de pedir un esfuerzo heroico, sino de diseñar el viaje para que hacer lo correcto sea lo más fácil, lo natural, lo atractivo y casi a veces lo obligado, porque si no lo haces no tienes opción de poder hacer otra cosa, ¿no? Esto ya está ocurriendo cuando un hotel te propone el uso responsable del agua, de las toallas, de las botellas de plástico, pero la capacidad potencial de hacerlo en todas facetas, en todos los momentos de la visita del turista, eleva a otro nivel pues, estos comportamientos, ¿no? Bueno, hasta aquí la lógica y cada forma de moverse por la isla puede generar conocimiento útil y al mismo tiempo conciencia, datos, experiencia, medición y sobre todo una idea de corresponsabilidad. Si disfrutas del paisaje, también puedes ayudar a cuidarlo. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Pues tengo muchos ejemplos, pero voy a centrarme, por ejemplo, solo en uno. Motos de agua. Las motos de agua son un problema por todo, pero bueno, son las motos de agua, hacen ruido, espantan, pero ya vienen motos eléctricas de agua que son más adecuadas, más responsables del entorno. Pero ¿qué tal si esa moto de agua tiene un pequeño dispositivo, un sensor, que sea capaz de detectar los contaminantes, la biótica, temperatura, etcétera, 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 ¿no? Y si yo quisiera medir eso científicamente para tener una información de la costa nuestra, pues me costaría alquilar motos de agua, me costaría contratar a personal para que lo hiciera, etcétera. Bueno, pues si yo utilizo esos sensores, los coloco en estos espacios, informo al turista de que eso existe y de que si en vez de ir a no sé cuánta velocidad va más lento y en vez de hacer cualquier recorrido que al comienzo puede ser divertido, pero luego ya no sabes qué hacer en el agua, para arriba y para abajo con la moto de agua, haces una malla o una zigzag o unos modelos determinados, puedes estar aportando información importante, científica, geolocalizada de todos esos datos. Estás convirtiendo a ese turista en un trabajador para ti. Está aportando información científica importante que sería costosa, para hacerla de otra manera. Y bueno, de alguna manera está contribuyendo, le puedes dar además un diploma, le puedes firmar lo que sea, le puedes mandar un correo electrónico agradeciéndole el trabajo, pero él va a pagar por hacerlo, porque él va a alquilar una moto de agua para disfrutar del agua. Bien, y si no sigue las normas, bueno, pues da igual, porque la moto tiene el sensor, lo que va a hacer es de forma aleatoria pasar por espacios y demás. Bueno, lo mismo buceadores, coches, bicicletas, selfies, hay todo un modelo donde en verdad se puede trabajar siempre respetando, en cualquier caso, todo lo que tiene que ver con la sensorización, ¿no? O sea, hay que señalar que bueno, pues, todo esto exige la transparencia absoluta, la información de todo lo que significa, y bueno, es crear un sistema nervioso, ¿no? En la isla, donde detectemos aire, ruido, movilidad, agua, espacios, salud, de forma inteligente para proponer rutas adecuadas, baja huella, proteger zonas frágiles y bueno, pero siempre con el foco en las personas, como decía. Foco en las personas. Esto del foco en las personas no es una posición
improvisada, ¿vale? O sea, cuando digo no es una posición improvisada, pues me gustaría mostrarles en 50 segundos un vídeo de hace más de 10 años, que ya con lo que pasan en tecnología y en todas estas cosas, la vida es casi rancio, ¿no? Pero quiero mostrarlo para que se vea cómo sigue siendo tan vigente el mensaje fundamental de lo que tiene que ver en el trato de la tecnología con respecto a las personas, a la sensorización, a la humanidad, ¿no? Del trato. Bueno, como digo, 2015... Muchas veces nos preguntan al Centro Nacional de la Accesibilidad, como expertos, pues que expliquemos lo que es una ciudad inteligente, una Smart City, ¿no? Y nuestra respuesta yo creo que siempre les sorprende porque nunca hablamos de tecnología. Para nosotros, una ciudad inteligente es una ciudad accesible, es una ciudad amigable, asequible, es una ciudad inclusiva, sostenible, integradora, participativa, es una ciudad eficiente y segura. Esto es en realidad una ciudad inteligente. Dice, una ciudad sensorizada, monitorizada y dotada de abundante tecnología no siempre es inteligente. Dice, y la tecnología es necesaria, pero es únicamente la herramienta para poder conseguirlo. Un poco el mensaje es que ya desde hace muchos años es importante tener en cuenta que al final las cosas se hacen por un impacto. No se hacen por el hecho de hacerlas. El hecho de sensorizar, por vigilar, por tener más datos, por tener más información, no sirve casi para nada. Lo que sirve es atender todos estos aspectos que he comentado antes, que se cumplan. Si un espacio de cualquier tipo, una ciudad que puede llamarse inteligente, Smart Cities, o una zona rural, un territorio inteligente, o un aeropuerto, o cualquier ámbito, si se pretende que sea inteligente, entrecomillado, lo que tiene que ser es todo eso. Si es todo eso, llamémoslo inteligente, llamémoslo como queramos, pero está muy bien que se haga. Si la cuestión es inteligente es porque tengo todas las paradas monitorizadas, porque tengo todo GPS con todas las guaguas, porque tengo todo... Bueno, si me va a aportar esto, es inteligente, pero si no va a tener esa conclusión final, pues no creo que sea tan inteligente. Va a ser una ciudad monitorizada, vigilada de otra forma, ¿no? En cualquier caso, como decía, ¿qué conseguimos con estos modelos que hemos comentado? Pues datos en tiempo real para gobernar mejor, saber dónde hay presión, cuidado, por qué, con qué intensidad, experiencias de conciencia integradas en la propia actividad turística, no predicar, sino hacer vivir el respeto, corresponsabilidad, el visitante como colaborador activo, y esto si lo hacemos bien, reduce conflicto social, porque ya no es que ellos vienen y consumen, sino ellos vienen y ayudan a conservar. Y creo firmemente, y para mí es bastante irrenunciable, que sin confianza y sin complicidad, esto no se puede hacer, hay que tener participación. Y si pedimos datos, aunque sean ambientales o de movilidad, hay que hacerlo con transparencia, con reglas claras y con un diseño que priorice lo agregado y lo anonimado, pero siempre que sea posible. Y cuando no lo sea, plantearse que siempre debe tener un impacto humano social positivo. La tecnología tiene que ser un pacto social y no una sospecha, ¿no? Así que, si tuviera que resumir las posibilidades de actuación reales que tenemos, señalaría que con conocimiento somos capaces de convertir tecnología en comportamiento. Captamos datos útiles y al mismo tiempo creamos cultura de conservación. Lo inteligente no es sensorizar, lo inteligente es gobernar el comportamiento humano siempre con respeto. Y bueno, para finalizar, pues comentarles que saber, planificar, ejecutar y medir es parte de todo lo que estamos diciendo. Y no quiero cerrar esta conferencia sin subrayar algo que es muy importante, y es que si todo esto se queda en un discurso, no sirve. Mi intención al menos es que algo aquí inspire reflexión, acción, o contrarios a lo que he dicho, pero que de alguna forma nos movamos. Por eso yo les voy a resumir también una frase que me parece que es método y que es un poco brújula, y es: si no medimos, debatimos, y si medimos, gobernamos, que hemos comentado. Si gobernamos bien, el turismo vuelve a sumar. Y para gobernar bien hace falta una condición previa: alianzas con quienes custodian el conocimiento. No solo el conocimiento experiencial, que es valioso, sino el académico, el crítico, el contrastado. Porque el reto que enfrentamos es moderno y muy importante, es muy grande. Las consecuencias de este éxito infinito del turismo en un territorio finito es un problema.
Eso que siempre se dijo de morir de éxito nos está pasando, ¿no? Aquí propongo 3 pilares garantes de ese conocimiento y creo que deben estar implicados en todo esto. La universidad, en este caso la de Las Palmas, la de La Laguna, como garantes de método, que aporten rigurosidad científica, que aporten evaluación de pilotos, que aporten modelización predictiva, transferencia de conocimiento y sobre todo formación de talento local. Las academias y su ecosistema de conocimiento como garante de criterio y de legado. La sociedad organizada, asociaciones, tejido cultural, empresas, comunidad, como traductores del paisaje. Y bueno, y quiero cerrar un poco esta parte de roles con una idea que también no debemos olvidar, y es que sin talento local la sostenibilidad se subcontrata y con talento local se gobierna. Ahora bien, una vez que ponemos en marcha acciones, llega la pregunta que separa el humo también de la realidad, ¿no? Y es cómo sabemos que funciona, ¿no? Si no lo medimos, decimos, hay que medirlo, hay que medirlo. Podemos medir el éxito del conocimiento en tanto por ciento, por ejemplo, de residentes y visitantes que recuerdan mensajes claves de las acciones educativas, en centros, en rutas de colegios, en campañas, tasas de interacción con contenidos a través de QRs de catálogo, de microcápsulas, etc. El éxito de conducta también es medible, descenso de incidencias en puntos frágiles, el uso real de rutas alternativas sugeridas, el número de distribución, de saturación, de efectos embudo. El éxito de gobernanza también es medible, la capacidad operativa, reportes periódicos en plazo, desviaciones detectadas, el seguimiento mensual, evaluaciones finales, en fin. Si estas métricas mejoran, no estamos contando una historia, sino que estamos cambiando un sistema. Y ese cambio produce una consecuencia social inmediata. Baja el conflicto, sube la legitimidad del modelo y el turismo vuelve a ser aliado del paisaje. Y si tuviera que resumirlo en una última línea, diría medir, aprender, corregir, proteger. Ahora sí, para finalizar, advertir que en esta conferencia he requerido nombrar, os habréis aburrido de escucharlo, en más de 60 ocasiones la palabra conocimiento. Y me alegro mucho de ello, porque defender el paisaje no es prohibir vivirlo, es aprender a merecerlo. Y esto también es conocimiento. Que es una conferencia la que hemos oído, no solo extraordinaria, sino que es para la reflexión, no es ni para debate, parece, pero si alguien quiere preguntar algo, pues con sumo gusto. Creo que Juan Luis Quincoce pues responde. Sabía yo cómo estábamos los que estábamos escuchándote. Bueno, pues entonces, para acabar, vamos a recordar un poco cuáles son las actividades proyectadas por la Academia para este próximo mes de febrero. El lunes 2, Joaquín Gironella, uno de nuestros académicos, vamos a decirlo así, catalanes, doctor en urología, cirugía urológica, nos va a hablar de demografía, reproducción y epigenética. 3 fenómenos que están caracterizando la sociedad actual. La sociedad actual, a fin de cuentas, es muy distinta de la de hace 70 años hacia atrás. Y estos 3 temas son capitales para Occidente desde el punto de vista de la recepción de no occidentales, vamos a dejarlo ahí. Desde el punto de vista de la demografía de cada uno de los estados que integran este mundo que llamamos Occidente, pues ciertamente el problema más gordo que tiene hoy la sociedad occidental, insisto, es precisamente el de la reproducción, es decir, el de la no reproducción. Todos sabemos pues, que en este momento, en España en concreto, que es lo que tenemos más próximo, de acuerdo con los datos, de acuerdo con ese conocimiento, en este caso socioestadístico, pues es 1,1. Y es 1,1 con la participación o la contribución precisamente
de los no occidentales, de manera que por los propios españoles tradicionales, si queremos decirlo, pues lo decimos así, de raza blanca, si queremos decirlo así, europeos, pues resulta que no llegaríamos al 0,8, porque la contribución de las señoras o chicas hispanoamericanas, como queríamos llamarla, y africanas, pues supera ese otro decalaje al que nos refiero. Y epigenética, otro de los temas capitales que están en la sociedad en la que ya estamos viviendo. Hay también cambios genéticos, no solo por la emigración, el traslado, el cambio de lugar, etc., sino también como consecuencia de lo que la sociedad, el ambiente, el exterior va a ir, está cambiando la genética de numerosos seres vivos y en concreto de la propia especie humana. De sumo interés, pues, el lunes 2, vía telemática, eso que está teniendo tanto éxito en lo que estamos haciendo. El lunes 9, va de lunes principio, el lunes 9 tendremos a nuestro secretario académico, Manuel Martín Arroyo, que presencialmente, esto es lo importante, digamos, para lo que estamos aquí hoy, pues va a hablar, como en años anteriores, acerca de lectura de textos de Félix Hormiga, un escritor lanzaroteño que ha fallecido hace muy poco, y de Alfonso García Ramos, que ha sido elegido para ser autor homenajeado con motivo del Día de las Letras Canarias. Pues Manuel nos va a facilitar unos textos con la maestría con la que nos hace todos estos actos que integramos en lo que venimos llamando veladas literarias. El lunes 23 ponemos en funcionamiento el aula canaria. El aula canaria para ir confeccionando los diferentes capítulos del libro Canarias 2026. Y en esta primera sesión pues van a intervenir Enrique de Ferra, nuestro experto isleño, que tenemos otro, que es alicantino, en astronomía. José Luis González de Rivera, nuestro gran psicólogo, psiquiatra, catedrático en Canadá, catedrático en La Laguna también que fue, y especialmente sobre psiquiatría y psicología, como ya conocen ustedes. Y Roque Calero, catedrático de la Universidad de Las Palmas, muy preocupado por su intención y su interés de que tome esta autonomía o este territorio insular canario, pues otras vías de mayor solvencia, sostenibilidad, eficacia, progreso, como hemos podido oír en este conjunto de cosas. Y el miércoles 25, pues ponemos en funcionamiento el Aula Mundo. El Aula Mundo en la que empezamos tratando el problema que se nos aparece allá por el mes de febrero del año 22, que aquello parecía, y hoy parece una cosa muy lejos, ¿no? La invasión, ¿no?, que hace Rusia de Ucrania. Hemos sobrepasado ya la 50 de sesiones sobre el Aula Mundo, referido como tema primordial de la situación cambiante, de la dinamicidad de nuestro mundo, precisamente sobre la guerra de Ucrania. Pero obviamente en las últimas sesiones ya era el mundo, como consecuencia, pues vamos a decirlo, de los bombardeos, de lo que queráis llamarle Gaza. Y dentro de eso, pues claro, la novedad hoy ya tiene otro factor primordial desde otro foco, ¿no? Bien, pues el Aula Mundo comenzaremos por la presentación del libro que ha concebido nuestro académico de honor, Alfredo Rocafort, como ampliación de cómo está el mundo, hacia dónde va el mundo, que acaba de publicar. Y con ese nuevo libro, pues tendremos esa sesión en la que, aparte del autor del libro, Alfredo Rocafort, pues
participaremos Jaume Llopis, que es uno de los autores del Canarias 2025 en la perspectiva económica, y yo. Podríamos seguir, lo previsto para marzo, etc. Pero bueno, la singularidad de este año, digamos, además del libro Canarias 2026, visto por académicos de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, es la reunión académica Eclipse 2026. Entonces, que desde los primeros momentos, es decir, en el boletín de enero ya se ha anunciado, aquí ya hemos dicho algo. En ese momento, ya sin que se haya hecho ninguna difusión, solo del conocimiento que ya se tiene, hay más de 13 comunicaciones previstas. El más de 13 porque hay otro más que entraría como académico correspondiente. Habrá, al menos ya tenemos 3 nuevos académicos puestos sobre el programa. Ese otro cuarto está todavía pendiente de los tiempos de verano. Entonces tenemos esa, digamos, oportunidad que cerraremos solo con conferencias de académicos, conferencias de académicos, o que tomen posesión como académicos ahí. Dentro del esquema ya preestablecido en la tabla, pues no serán menos de los 14 que participen para un tema tan específico aparentemente como el Eclipse 2026. Y por supuesto lo que pueda significar también otras, digamos, cuestiones relacionadas pues, con la relación Sol-Tierra, Tierra-Aire, atmósfera, etc. ¿no? Bueno, pues esperando que sigáis y sigamos teniendo la suerte de escuchar a estos intervinientes en los distintos asuntos con los que estamos, pues hasta el primer lunes, día 2 del mes de febrero, vía telemática. Y nuestra enhorabuena y nuestra gratitud a Juan Luis Pincoce, que siga pensando, incremente su y nuestro conocimiento, la palabra o término lingüístico que ha utilizado 62 veces, ¿no? Y que sigamos recibiendo sus enseñanzas. Muchas gracias, Juan Luis.